Viviendo para Dios, lo cotidiano. Esta es la segunda parte de este sermón. Y si bien leímos los versículos 7 al 11, hoy día nos enfocaremos realmente en los versículos 10 y 11, porque en el sermón anterior vimos del 7 al 9. El domingo pasado observamos a Felipe en diversas circunstancias, ¿se acuerdan? Hablamos de Felipe. Lo vimos en medio de uno de los primeros conflictos de la iglesia y cómo él se mantuvo alejado de las facciones, ni avalando las acciones de unos o apoyando las acciones de otros. Dedujimos esto de su elección unánime como hombre maduro, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Luego lo vemos predicando en Samaria, región donde es usado por Dios, pese a los inconvenientes que representaba la enemistad generacional entre judíos y samaritanos. Todo esto nos muestra su amor, el amor de Felipe por la obra del Señor y su obra de amor entre los incrédulos. Este pequeño vistazo a la vida de Felipe no debe llevarnos a pensar que la vida cristiana se compone de eventos extraordinarios en la existencia terrena del creyente. Dios ha querido que así sea en algunos casos, en algunos momentos, pero la gran mayoría de los creyentes no vive grandes momentos, estilo Elías en el monte Carmel, ¿sí? O Pedro predicando en el pórtico de Salomón. Esos son eventos extraordinarios en la vida de ellos. Pero la vida cristiana no se compone de estos grandes momentos, no. La mayoría de nosotros vive la vida cristiana en pequeños momentos, sucesivos, desapercibidos para otros, pero bien presentes para el Señor. Son momentos anónimos de obediencia. Pequeños momentos en que clamamos muchas veces por fortaleza. Negarnos a los deleites temporales del pecado o rehusar y mirar en menos el tesoro de los egipcios, solo lo puede hacer aquel que se sostiene como viendo al invisible, según nos dice Hebreos capítulo 11. Tal vez sea invisible para todos, para él mismo incluido, pero por cuanto goza de su bendita presencia, su persona es real para el peregrino. No lo ve, pero sabe que Él está. Su presencia es real y en Él se sostiene. Lo cotidiano está marcado por la vigilancia, la sobriedad y la oración. Vigilancia, por cuanto nuestro adversario no cesa en su empeño de descarriar o demorar a los fieles en su viaje. Sobriedad, por cuanto los deleites de este mundo, aun aquellos legítimos y más caros a nuestro sentir, son pasajeros y no son comparables a la dicha y felicidad que ha de venir cuando sea manifestada en plenitud y gloria la salvación a la que hemos sido destinados, por gracia y por misericordia. Y oración, por cuanto dependemos de Dios, no solo para hacer su voluntad, sino también por cuanto en Él está el sustento de nuestras vidas y a Él debemos clamar por provisión diaria. Lo cotidiano también tiene la mirada puesta en el futuro, en el día cuando ha de rendir cuentas a su Señor, pues nos dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿De qué rendiremos cuenta?
de nuestra mayordomía, de la administración, buena o mala, de lo que hicimos o dejamos de hacer con los dones, talentos, recursos y habilidades que Dios nos dio. Nuestra actitud aquí debiera ser la que expresa David en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Él dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Preguntémonos entonces, como lo hace Pablo en 1 Corintios 4, 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Un buen punto de partida entonces es la declaración paulina de 1 Corintios 4:1. Así pues, dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Dice que tú y yo tenemos diferentes dones. No que tendremos. No habla en un futuro. Habla en un presente. Tenemos aquí, ahora. Tenemos diferentes dones. Esos dones que tienen preponderancia en la vida espiritual nos fueron dados cuando nacimos de nuevo. Tal como el bebé en el vientre materno ya tiene habilidades. Nota la palabra que usamos. Decimos habilidades innatas. ¿Qué queremos decir con eso? Que son connaturales al bebé. Que nacen con la misma persona. Son innatas. Eso es lo que queremos decir cuando usamos esa palabra. Habilidades. Me sorprendí días atrás viendo a un niño de 1 año y medio ejecutar una pieza de piano. Y yo, hay un truco aquí. Pero después veo al mismo niño y él haciendo melodías en el piano. Tiene 1 año y medio. Es innato en él. ¿Quién se lo dio? No, me vino por herencia familiar. No me diga. Dios. Él es el autor de todo don. Uno de mis nietos repite melodías complejas en el piano. Escucha una melodía por ahí y después va y la repite así, de una, en el piano. Pero él debe tomar clases de piano. Tiene la habilidad, pero él debe aprender a usarla. Necesita un maestro. En este caso él tiene una profesora. Y también él necesita esforzarse, estudiar y practicar. Aunque tenga ese don, esa habilidad. Necesita ser enseñable. Cuando practica, muchas veces se equivoca en el ejercicio. Y créanme que yo lo he escuchado. Se equivoca en el ejercicio. Pero si se equivoca y da la nota equivocada, él no quema el piano. Tampoco se insulta. No, él vuelve a practicar, persevera y ver su rostro iluminado con una sonrisa luego del ejercicio bien hecho, hermano, llena el corazón. A veces me dice, Tata, mira, cuando ya le sale y empieza, ¿no? Y termina y me mira, lo hizo bien. Y ahí no ha terminado todo, porque él luego debe dominar la técnica. Él debe dar la intención, debe poner el sentimiento. Está aprendiendo y me hace feliz mientras él aprende.
Si nuestro bendito Padre Celestial se detiene en nuestras obras, seguramente descubrirá muchas inexactitudes, muchas fallas. Muchas veces erramos la nota, pero Él, cual maestro consumado, no nos trata con severidad, no nos avergüenza, ni nos recrimina. Se acuerda que somos tizones arrebatados del incendio. Se acuerda que somos polvo. Él se compadece como el Padre se compadece del Hijo que ama. Nos alienta, nos anima a comenzar otra vez. Y al ver a sus hijos hacer caso omiso a sus naturalezas pecaminosas, al verles rechazar los encantos del maligno, al verles despreciar el oropel del mundo, Él sonríe. Sí, Él se deleita en los que le temen. Efraín es otro nombre con el que las Escrituras identifican a Israel. Con ese nombre, Efraín, pareciera que el Señor identifica de manera íntima a sus hijos. Oye cómo se expresa Dios de sus hijos en Jeremías 31:20. Dice ahí, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Mire qué hermoso. ¿Has pensado en tu Padre Celestial que al pensar en ti, Él se conmueve? Y que Él se acuerda constantemente de ti. Que eres precioso para Él. Y que Él se deleita contigo. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Dios. Él se deleita con los que le temen. Este es nuestro Dios. Él es nuestro Padre y nos ha dado dones que al verlos en ejercicio nos recuerda su mano amorosa, pues así es Él. Él sirve y da. Los dos versículos que hoy nos ocupan, los versículos 10 y 11, son uno de los 4 textos claves del Nuevo Testamento sobre los dones del Espíritu. Los otros textos se encuentran en Romanos 12, 1 Corintios capítulos 12 al 14 y Efesios capítulo 4. Pero Pedro aquí no entra en los detalles que entra Pablo tocante a los dones individuales. Tampoco en listados de dones o categorías de los distintos dones que hay. Aquí el apóstol Pedro tiene un propósito más práctico. Él no se muestra tan interesado en la teología de los dones, en el estudio pormenorizado de ellos, en el conocimiento teórico de los mismos, sino en el funcionamiento correcto para la gloria de Dios y el aprovechamiento a las órdenes del Señor para la bendición de su pueblo. Y aquí es donde entra el amor fraternal como una demostración palpable, visible, tangible del amor de unos a otros, ya que esto es lo que evidencia el servicio alegre y desinteresado, el servicio cristiano de unos a otros, de los que son miembros del cuerpo de Cristo. Y es tanto que se derrama aún más allá de los límites de la iglesia local.
Una madre que es amorosa con sus hijos, pero es amorosa con todo el mundo, ¿verdad? Una madre amorosa es amorosa con todo el mundo, no solo con sus hijos, sino que también con los hijos del vecino. Y la gente la conoce y dice, no, es muy amorosa ella. Así es el amor de Dios. Se derrama en sus hijos. Pero no solamente beneficia a la iglesia local, sino que va más allá de la iglesia local. Versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Nota aquí. Cada uno ha recibido. Ha recibido de Dios. Aquí no hay dudas. Aquí hay certezas. Cada uno. No es como que Pedro dijera, queridos hermanos, vean, a ver si han recibido algo del Señor. ¿No? Eso. Entonces habría que ver y uno podría decir, no, la verdad que no, a mí no me tocó. Yo llegué tarde. ¿Ah? Yo falté ese día. No. Cada uno de vosotros. Cada uno ha recibido algo. Pero no solo ha recibido por generación espontánea, ni le ha sido dado por cumplir ciertos requisitos. Los dones son innatos, como vimos. Vienen con Él. Si nacimos de Dios, algunos de sus dones acusan su paternidad y nuestra filiación. Así que no se trata de si hemos recibido dones, sino de cuáles dones hemos recibido. ¿Con qué dones nos ha traído Dios a su reino? Miren, hay niños. Mi nieto, perdone que hable de mis nietos. Mi nieto menor, el más chiquito, tiene una habilidad con la pelota. Y yo le digo a mi hija, no lo mandes a la escuela. Déjalo con una pelota todo el día. Tiene una habilidad increíble con la pelota. Yo nunca tuve eso. La verdad, yo me daba asco jugando. Nadie me quería en su equipo. No tenía esa habilidad, de verdad. Nadie me quería en su equipo, era muy malo. Y más encima viviendo en Argentina, donde, oiga, todos son Maradona. Entonces imagínense, no, si yo llevo una infancia muy dura. Tenemos habilidades innatas también en nuestro servicio a Dios. Si hemos nacido de nuevo, juntamente con la salvación, Dios nos ha hermoseado con sus dones. Él le ha dado dones a los hombres. Y se le ha dado a los hombres para nuestro deleite, también le ha dado a sus hijos, para el deleite de sus hijos, para su edificación y para su gloria. Él nos ha dado dones. Estos son distintos, aunque no necesariamente distintos de las habilidades innatas con los cuales Dios nos dotó en el vientre de nuestra madre. A veces los dones van junto con la habilidad innata. No siempre, a veces. Pero son dones. Si no sé cuáles son estos dones, ¿cómo podré perfeccionarlo? Si ignoro cuáles son los dones con los cuales Dios me bendijo, ¿cómo los voy a poner en práctica?
¿Por qué no nos damos cuenta de cuáles dones tenemos? Bueno, 3 respuestas aquí voy a aventurar. Primero, asegúrate que has nacido de nuevo. Asegúrate que has nacido de nuevo. No hay dones espirituales en quienes no hay vida espiritual. Segundo, tal vez estés tan ensimismado con los dones de otro que has llegado a codiciarlos. Quieres imitarlos. Presumes tenerlos, pero es en vano. Dios no te lo dio a ti, se lo dio a tu hermano, se lo dio a tu hermana, a ti no te lo dio, a ti te dio otros. Y estás tan ocupado en lo que no tienes que descuidas lo que Dios sí te dio. Dios da soberanamente sus dones. A unos les da de una manera, a otros les da de otra. No hay 2 dones iguales, aunque sean lo mismo, pero los dio diferentes. Ese es nuestro Dios. Volvamos a nuestro texto. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Es claro, ¿verdad? ¿Verdad? Cada uno según el don que ha recibido. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice el texto? Ministrelo. ¿A quién? A los otros. Sirva. Eso significa ministro. Hay que recordarle a nuestros políticos que ministro significa servidor. Es un servidor. Ministrar significa servir. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Aquí la insistencia está en que cada uno emplee su don o dones en beneficio de los demás. Los dones no son para servirnos a nosotros mismos, para asegurarnos cuotas de poder, para alimentar nuestro orgullo y carnalidad o para robarle la gloria a Dios. No, hermanos, los dones son para servir al otro, imitando a Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Y en acto de servicio, para entregar su vida por muchos. Nos dice Marcos 10:45. ¿Cómo debemos ministrar? ¿Según tu parecer? Bueno, yo lo hago como yo quiero, yo siempre lo he hecho así. ¿Será la manera correcta? ¿Pudiera ser que usen los dones equivocadamente? Recuerda aquí que tener dones no garantiza una vida santa. Tener dones no es un antídoto contra el pecado. El dulce cantor de Israel cayó horrible. Dice nuestro texto que debemos ministrar como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un ejemplo para mí insuperable de este ministrar bien lo veo en una orquesta sinfónica. Verás, estaba sentado atenta a la orquesta sinfónica. Mis ojos iban del director a los distintos músicos y así estaba yo, ahí sentado, mientras me deleitaba oyendo el poema sinfónico Las Hébridas de Mendelssohn. Hermoso. Si alguna vez tiene la oportunidad y quiere deleitar su alma con esta música, mire, hágalo.
Bueno, yo estaba ahí, extasiado, oyendo y viendo al director, cómo él dialogaba con los diversos instrumentos. Él se volvía y se inclinaba a los violines. Y luego cambiaba rápidamente y venía aquí a las violas, a los chelos, a los contrabajos. Luego él le hacía guiños a los instrumentos de viento que estaban más atrás, mientras él se empinaba para decirle a los timbales que era su momento. Y él volvía otra vez a los violines. Hermoso, hermoso. Entonces reparé en algo. Allá atrás, inmediatamente delante de los timbales, había un músico con un triángulo. Un triángulo. Y en toda la obertura, si mal no recuerdo, lo hizo sonar 2 o 3 veces. La obertura, si no me equivoco, dura como 30 minutos. Un poco menos, tal vez. Pero él lo hizo sonar 2 o 3 veces. Ahora bien, un músico, y ese era un músico, obviamente, no era el personal de aseo que le dijeron, mira, nos falta alguien que toque el timbal, no, era un músico, ¿sí? Ahora, un músico es alguien que estudió y practicó, alguien que ama la música, independiente del instrumento que ejecute. Y yo vi ahí al director de la orquesta como una representación de nuestro Dios, dialogando desde los altos cielos con sus criaturas, sus hijos, que aman la música celeste y se complacen en elevar al cielo las notas que su padre director les pide, en el momento y con la intensidad y sentimiento que él indica, para que la sinfonía del amor de Dios maraville al resto de la creación. Así me imagino a Dios, él dirigiendo desde los altos cielos una sinfonía de amor para que el mundo sepa quién es Él. ¿Y a quiénes usa? A sus hijos. Somos los músicos que obedecemos cuándo tenemos que tocar, cómo. Así me lo imaginé. ¿Qué pasaría si los violines quisieran tocar y tocar y tocar y tocar y no obedecen al director que le indique, no, ahora no, toca acá? ¿Qué pasaría? Todas esas preguntas me vinieron a mí en ese momento, ahí oyendo. ¿Qué pasaría si el trombón o los timbales, que suenan, ¿cierto?, potentes, tocaran y tocaran, ahogando toda la otra melodía? ¿Qué pasaría si el que toca el triángulo dijera, el director a mí no me estima? Él quiere a los violines. A ellos les sonríe, se inclina a ellos y se hace. Pero a mí, 3 veces me miró. Él no me quiere. Tantos años estudié música, luego me especialicé en percusión y él me hace tocar 3 veces el triángulo en toda la obra. ¿No es injusto? Y otra pregunta se me ocurrió. ¿Y por qué yo tengo que estar atrás? ¿Por qué? Dado que soy único, no hay más que toquen el triángulo. ¿Por qué si yo soy el único, no me pone al frente de todos para que todos me vean? Cuando llego a eso, yo me avergoncé de mí mismo, de mis intereses ignorantes y mezquinos. Y mientras el poema llegaba a su fin,
yo revisaba mi servicio a Dios y derramé lágrimas de arrepentimiento por querer negarme a ejecutar mi instrumento en la forma, manera y tiempo que mi Padre Celestial me estaba indicando. Qué bendición ser un triángulo. Porque en esos momentos, pocos, en los cuales suena, hermano, la melodía es bellísima. Y el triángulo tiene su razón de ser. Ser buenos administradores significa no solo que conocemos los dones que Él nos dio, sino que los hemos estudiado y practicado esperando el momento, la oportunidad, cuando el director celestial nos da el pase de acuerdo a su partitura para ejecutar la melodía que Él nos pide y para callar, para cesar, para hacer silencio cuando así Él lo indique. No pueden haber rebeldes en una orquesta. Todos deben obedecer al director. Pueden ser magníficos solistas. Pueden ser magníficos solistas, expertos intérpretes en su campo, como por ejemplo Perlman, Stravinsky, Argerich o Arrau. Pero aún ellos deben someterse a la partitura y al director que dirige. Las orquestas sinfónicas tienen un aproximado de 100 músicos con sus respectivos instrumentos musicales. Esto es nada si comparamos o hablamos de la gracia de Dios. Nuestro texto dice, multiforme gracia de Dios. Un expositor dice al respecto, la palabra traducida multiforme nos habla de riqueza y variedad infinita, unidas a una nota de armoniosa belleza que se ve en la unión entre los diferentes dones. Fassel, en su libro Los dones del Espíritu, escribe, la variedad y diversidad de los dones es inmensa. No hay dos iguales. Pueden ser el mismo don, pero no es igual uno a otro. Otro ejemplo del mundo de la música. Me encanta la música. Me gusta escuchar solos, ópera, escuchar una soprano. Qué hermoso. Sabe que de todas las sopranos, tengo mis favoritas, por supuesto, pero no hay dos iguales. Sus voces son distintas, sus coloraturas, sus intensidades son diferentes y son todas sopranos. Así es nuestro Dios, no hay dos dones iguales. Aunque a efectos de estudio y organización los agrupemos en unas pocas categorías diferenciadas. Pensemos en un don, el don de servicio. Pueden haber muchos que tengan el don de servicio, pero cada uno tiene le pone su propia impronta a su servicio. Cada uno sirve de una manera que lo caracteriza. Y es tanto que a veces podemos decir, esto lo hizo fulanita. A ella le gusta hacer así. Dios nos ha dado diferentes dones. Esto, hermanos, que sean muy variados y diversos, nos responsabiliza personalmente por el uso que damos a los que Dios puso en nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, cuya manifestación visible es la iglesia local. Creemos en un Dios soberano y Él nos pone en la iglesia local. Nos da dones para bendición de la iglesia local, que es nuestro contexto inmediato de servicio. Negarse a servir, apartarse de la congregación, no será sin culpa. No es indiferente rebelarse contra los designios de Dios. Y aquí algunas preguntas que hace Pablo. ¿Acaso somos más sabios que Dios?
¿Acaso ha salido de nosotros la palabra de Dios o solo a nosotros ha llegado? Como lo sostiene Pablo en 1 Corintios 14:37, en el contexto de los dones. Si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. 1 Corintios 11:16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es claro. Pedro agrupa los dones en dos categorías. Aquellos que involucran directamente el uso de la palabra de Dios y aquellos relacionados con la diaconía o el servicio práctico. Versículo 11. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, esto es sirve, ministre, sirva conforme al poder que Dios da. Despejemos algo aquí. Es erróneo pensar que solo los que ministran la palabra deben conocer las Escrituras. El mismo deber y necesidad tiene todo aquel que sirve. Ambos deben ministrar, servir conforme al poder que Dios da. Y ese poder, esa fuerza al obrar, debe ser íntegra. ¿Te pasó alguna vez que empujando un vehículo, no hiciste toda la fuerza, pero sí parecía que lo hicieras? ¿Lo hiciste alguna vez? ¿No? Bueno, yo lo hice. Era alguna oportunidad. Estaba muy cansado y estaban todos empujando y era un poco subido. Y dije, bueno, ya, ¿cómo van a estar todos empujando y yo no? Entonces yo me voy a ir a empujar, pero como que el ademán era el que empujaba, pero en realidad yo no estaba empujando. Pero los demás me veían así. No era íntegro. Eso se ve mucho. Y a veces nosotros caemos en esas cosas. Hacemos como que estamos haciendo el esfuerzo, pero no lo estamos haciendo. Engañamos a todos los que nos ven, pero nuestro Dios, Él ve. Él ve. Aparenta entonces usar toda la fuerza. Bueno, eso no lo debemos hacer. No debemos simular, no debemos fingir, no debemos aparentar. Jeremías 48:10 dice, maldito es el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Nuestro servicio es al Señor y debe ser bajo sus reglas o principios. ¿Y dónde las hallamos? Quien quiera que seas y cualesquiera sean tus dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado, debes, para agradar a tu Señor, conocer su palabra. Pero aquellos llamados a servir al Señor ministrando su palabra en cualquiera de sus formas, somos llamados de hacerlo de acuerdo con la regla o medida de fe de la que Pablo habla en Romanos 12:6, es decir, de la analogía de la fe, consultando, comparando y reflexionando en la palabra de Dios como los hermanos de Berea en Hechos 17:11. Los requerimientos aquí son mayores porque la responsabilidad es mayor. Oye el encargo de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros recibimos palabras de vida, Juan 6:68 y Hechos 7:38, que es la palabra de Dios, nos dice Romanos 3:2, y lo puedes comparar con Hebreos 5:12. Pero también, no solo es que recibimos palabras de vida, que es la palabra de Dios, sino que hay los que falsifican la palabra de Dios, según a los Corintios 2:17, y los que la adulteran, según a los Corintios 4:2, los que solo quieren saber, Isaías 5:19,
y los que se deshacen en halagos por la palabra y no la ponen por obra. Ezequiel 33, 31 y 32. Hay los que dicen, Dios me habló, y hablan de su propio corazón. Jeremías 23, 21. Y los que sucumben a la tentación de hablar solo lo que no incomoda. Isaías 30, 10. ¿Para qué se hace eso? Para agradar a los hombres. Estos no son siervos de Cristo, ni administradores de los misterios de Dios. Estos son pastores inútiles, ciegos, guías de ciegos, mercenarios al servicio de las tinieblas, perros mudos incapaces de advertir del peligro. Y no lo digo yo, lo dice Isaías 56, 10. Estos tienen apariencia de piedad y cierta reputación de sabiduría, mas por cuanto con sus hechos niegan la eficacia de la piedad, somos llamados ¿a qué? A evitarlos. A estos se evita, según de Timoteo 3:5. Pero para evitarlos debemos discernir. ¿Y cómo discerniremos si no conocemos la piedra de toque? ¿Se entiende lo que es la piedra de toque, verdad? La piedra de toque es una piedra especial que al pasarla en el metal descubre si es oro o es otra cosa. Esa es la piedra de toque. El llamado entonces es a crecer, a madurar. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo dejar entonces de ser niños fluctuantes? Pedro nos responde en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, nos dice, antes bien, crecer. ¿En qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por último, respecto de los dones de diaconía o servicio práctico, ministrar. El énfasis apostólico recae no en los dones en sí, no en los servicios prácticos que se brindan, no en el ministerio, sino que el énfasis recae en el poder. ¿A qué se refiere? Bueno, Dios no solo da los dones, sino el poder para ejercerlos. Recordemos aquí 1 Corintios 12, versículos 4 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si leíste con atención este pasaje, no te pasó desapercibido la presencia del Dios Trino en todo lo referente a los dones. También que hay diversidad de ministerios dados por el Señor. Y hay diversidad de operaciones, esto es, el poder para operar los dones. Ese poder es diverso en intensidad, ocasión y visibilidad. Es el poder que acompaña a la acción anónima. Es el poder que acompaña a la palabra de ánimo, que llega a encender el corazón desanimado. Es el poder que te lleva a obrar generosamente, sin consideraciones del costo. Es el poder que te lleva a perseverar en la oposición. Es el poder que te hace caer de rodillas para implorar el auxilio divino. Es el poder que te anima a perseverar en la oscuridad de la noche con la certeza de que ya viene el día. Es el poder que se sobrepone a los conflictos, que fija su vista en Dios, que no toma en cuenta la ingratitud. Es el poder que, consciente de la incapacidad humana, da gloria a Dios, aún por los pequeños avances. Eso es el auxilio de la gracia de Dios. Puedo dar testimonio que a muchos de ustedes Dios lo ha usado con poder para ministrar a mi alma. ¿Cómo explicar si no el ánimo y la certeza después de unas palabras de ustedes? ¿A qué atribuir la esperanza y alegría de servir sino a la gracia de Dios? ¿Y cómo llegó o se manifestó esa gracia de Dios en mí? Queridos hermanos, ustedes han sido usados por Dios para ministrar mi vida. Y bendito sea Dios por ello.
Servir al Señor es servir a los que son de Él. Servir al Señor es servir a los suyos. ¿Aliviaste un dolor? Tu Señor lo agradece. ¿Secaste unas lágrimas? Jehová te recompensará. ¿Diste esperanza? Dios lo vio y tomó nota. ¿Trajiste alegría a un corazón? Al Señor alegraste. ¿Compartiste tu tiempo con alguien solo? El Señor estuvo ahí y vio y oyó. ¿Animaste a alguien? El cielo lo sabe. ¿Cómo lo sé? Mateo 25:46. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ah, hermano, qué aliciente ahora para orar, sabiendo que servimos al Señor en las personas de nuestros hermanos, servimos al Señor en las vidas de nuestros queridos, servimos al Señor cuando servimos al prójimo. ¿Por cuánto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños? A mí lo hiciste. En el servicio es donde el auxilio de la gracia de Dios se junta con la capacidad que Dios da a cada cual. El verdadero servicio solo es posible en los redimidos. El hombre natural nada sabe del servicio cristiano. No que no haga nada, no, a veces hace mucho, pero en su servicio no está presente Cristo. Pues no lo hace con el auxilio de la gracia, sino con su esfuerzo. Su esfuerzo solo proviene de sí mismo y no es extraño que quien sirve así solo busque su propia recompensa o tenga un interés oculto en su propia promoción por medio del servicio. Recompensa, promoción, interés oculto, reconocimiento. Todo esto es propio de la mente carnal y es opuesto al amor que debe imperar en todas estas funciones y ministerios del cuerpo de Cristo. ¡Qué belleza es la iglesia desbordante del amor de Dios! No hay mezquindades, hay generosidad. No hay envidias, hay humildad. No hay rencillas, hay unidad. Todos se aman porque todos son amados de Dios y amados por Dios. Y todos se sorprenden de cuánto amor reciben. Ora el Señor en el huerto. Aquí saca tus sandalias y con reverencia oye a tu Salvador que ora por ti. Piensa el momento, es la hora final. Se viene la hora de las tinieblas y el bendito Hijo de Dios cifra sus pensamientos en ti. Óyele orar. Juan 17, versículos 20 al 26. Padre, te ruego que estos que han de creer en mí, que todos sean uno. Que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Querido hermano,
Dios te dio dones para ministrar al necesitado, especialmente, pero no únicamente a sus hijos. No solo te da los dones, sino la oportunidad y el poder para usarlos. Pero cuídate, cuida tu corazón para que no rompas la unidad del cuerpo de Cristo. Mira, Satanás no estorbará el ejercicio de tus dones, con tal que lo hagas cuando quieras y donde quieras, sin ninguna dirección ni consideración por el bienestar y unidad de los hijos de Dios. La oración del Señor va orientada a la unidad. La gran meta o finalidad de los dones debe ser para glorificar a Dios por medio de su Hijo. ¿Y pretendes darle gloria a Dios obrando en contra del deseo de tu Salvador, expresado en la salvación, expresado en la oración de Juan 17, donde el amor y la unidad se unen a la gloria de Dios? Y quiero preguntarte en esta tarde, ¿es Cristo el director de tu vida? ¿Tocas para Él las cuerdas sensibles de tu corazón? ¿O tus oídos están cerrados a su voz? ¿Te unes con tus dones a la sinfonía que el Padre bien amado quiere que se oiga en el mundo? ¿O vas por la vida como metal que resuena y címbalo que retiñe? Mira, hay lugar para ti en la orquesta. Tu director te llama. Él te enseñará a dar la nota acorde a su partitura. Sé parte entonces de esta filarmónica que toca y tocará para el Salvador por los siglos de los siglos. Bellas melodías. La otra melodía, la melodía horrible, la melodía atonal. Tú no quieres ser parte de esa música. Ese es el lloro y el crujir de dientes. Ven y gózate con tu Señor, sirviéndole con gozo y con alegría. Dios tenga misericordia de nosotros. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino, y en todas las naciones la salvación es del Señor. Oremos.